Ni siquiera sabe administrar un presupuesto, le dijo papá al asesor financiero. A diferencia de nosotros. Yo permanecí en silencio. Entonces llamó la empresa de inversiones, su hija es dueña del 95% de su cartera. Está liquidando los 3.240 millones de pesos. La oficina del asesor financiero olía a cuero y a dinero viejo, el tipo de lugar al que la gente iba para sentirse importante por su riqueza. Me senté en la silla del rincón, la que estaba posicionada ligeramente detrás de mis padres, observándolos representar lo que yo había llegado a considerar su rutina de gente exitosa. Hemos construido una cartera bastante sustancial a lo largo de los años, decía mi padre, recostándose en su silla con la confianza de un hombre que se creía sus propios comunicados de prensa. Bienes raíces, acciones de primera línea, algo de capital privado. Estamos en unos 3.240 millones de pesos ahora, ¿no dirías, Catalina? Mi madre asintió, su pulsera de tenis de diamantes reflejando la luz de la tarde. Más o menos. Hemos sido inversores muy disciplinados. Tomás Castillo, el asesor financiero, sonrió profesionalmente y tecleó en su tableta. Eso es ciertamente impresionante. Y están buscando consolidar sus activos para una mejor gestión. Exacto, dijo papá. Tenemos cuentas repartidas en diferentes firmas. Es hora de poner todo bajo un mismo techo, tener una imagen más clara de nuestra posición. Bueno, les agradezco que consideren a Castillo Gestión Patrimonial, dijo Tomás. Nos especializamos en familias de alto patrimonio neto como la suya. Ahora, necesitaré revisar todos sus activos actuales para proporcionar una estrategia integral. ¿Tienen documentación de sus diversas cuentas? La mayor parte, dijo papá, sacando una carpeta, aunque algunas de las inversiones más nuevas son gestionadas por. ¿Cuál era el nombre de esa firma, Catalina? Solana Asesores de Capital, dijo mamá. Ellos manejan nuestra cartera de crecimiento más agresivo. Me moví en mi silla, sin decir nada. Solana Asesores de Capital. La firma que había fundado hacía 8 años bajo mi nombre legal, Alejandra Solana Reyes. Mis padres me conocían como Sofía Reyes, su decepcionante hija que no podía mantener un trabajo de verdad. Tomás me miró brevemente, el reconocimiento cortés que se le da al pariente sin importancia de alguien. Y esta es nuestra hija, Sofía, dijo mamá con ese tono particular, cariñoso pero apologético, como si mi presencia requiriera una explicación. Está de visita por el fin de semana. Sofía es más bien del tipo creativo, añadió papá. No le interesan realmente los asuntos financieros. ¿Verdad, cariño? No especialmente, dije, manteniendo mi voz neutral. Papá se volvió hacia Tomás. Ni siquiera sabe administrar un presupuesto. A diferencia de nosotros, siempre hemos sido muy estratégicos con el dinero. Mamá se rió, con ese sonido tintineante que hacía en los almuerzos del club. ¿Recuerdas cuando intentó empezar ese negocio de fotografía? Perdió 180.000 pesos en el primer año. Finalmente tuvimos que sentarla y explicarle conceptos básicos de negocios. Sucede, dijo Tomás diplomáticamente. No todo el mundo tiene cabeza para los números. Sonreí y no dije nada. El negocio de fotografía había sido un fracaso deliberado, una tapadera fácil para explicar por qué estaba, en la quiebra, mientras en realidad construía una cartera de inversiones de 6.120 millones de pesos. La pérdida de 180.000 pesos fue calculada al céntimo, diseñada para reforzar la creencia de mi familia de que yo era financieramente incompetente. La verdad era más simple y más compleja, nunca se me había dado mal el dinero. Se me había dado fenomenal. Pero había aprendido pronto que mi familia no podía manejar esa verdad. Cuando tenía 22 años, recién salida de la universidad con un título en finanzas, intenté discutir estrategias de inversión con mi padre en la cena. Se había reído, me había dado una palmadita en la mano y había dicho, deja las conversaciones de dinero de los adultos para la gente que entiende de eso, cariño. Mi madre había sugerido que me concentrara en encontrar un buen marido en lugar de preocuparme por cosas complicadas como las acciones. Así que había dejado de intentar demostrarles mi valía. En su lugar, había tomado discretamente mi herencia de 900.000 pesos de mi abuela, la única persona que había creído en mí, y la había convertido en algo extraordinario.
8 años después, gestionaba más de 6.120 millones de pesos a través de Solana Asesores de Capital. Mis clientes incluían ejecutivos de tecnología, familias de dinero viejo y varios directores ejecutivos de empresas importantes de México. Me especializaba en estrategias de crecimiento agresivo, particularmente en mercados emergentes y sectores tecnológicos infravalorados. Mi rendimiento anual promedio era del 23%, superando constantemente al mercado. Lo que mis padres no sabían, lo que no podían concebir, era que el 95% de su cartera de 3.240 millones de pesos era en realidad mía. Llevaba 6 años gestionando su dinero a través de una compleja red de sociedades instrumentales y vehículos de inversión. Ellos pensaban que eran inversores brillantes. En realidad, cada operación exitosa, cada compra oportuna, cada salida rentable había sido obra mía. Revisemos sus posiciones actuales, decía Tomás, mostrando documentos en su pantalla. Veo participaciones significativas en Solana Asesores de Capital. Es una firma respetada. ¿Trabajan directamente con ellos? Sí, dijo papá con orgullo. Han sido increíbles. Un 28% de rendimiento solo el año pasado. Yo había ejecutado personalmente cada operación que generó esos rendimientos. Mis padres no tenían ni idea. También veo inversiones inmobiliarias en San Miguel de Allende, Guadalajara y Monterrey, continuó Tomás. Eso es una diversificación geográfica sofisticada. Siempre hemos creído en las oportunidades globales, dijo mamá, como si ella hubiera seleccionado personalmente esos mercados en lugar de firmar documentos que yo había preparado y explicado como actualizaciones rutinarias de inversión. La propiedad de San Miguel de Allende era un complejo residencial que yo había identificado hacía 3 años, comprando en el punto más bajo de una corrección del mercado. Había triplicado su valor. Las participaciones en Guadalajara eran inversiones en el sector tecnológico que habían generado 75.600.000 pesos en rendimientos. Las propiedades de Monterrey estaban posicionadas perfectamente para la migración del auge tecnológico. Nada de eso fue su visión. Todo fue mío. También hay una posición significativa en Reyes Tecnologías Médicas, señaló Tomás. Es una participación interesante. Han sido volátiles, pero con tendencia al alza. Una inversión familiar, dijo papá. Queríamos apoyar la innovación en la atención médica. Llevamos invirtiendo 30 años. En realidad, habían estado perdiendo dinero durante 30 años hasta que yo me hice cargo de su cuenta hacía 6. Antes de que asumiera el control discretamente, habían estado desangrando efectivo en malas elecciones de acciones y decisiones de inversión emocionales. A mi padre le encantaban los soplos de sus compañeros del club de golf. Mi madre invertía basándose en qué empresas tenían tiendas que a ella le gustaban. Cuando obtuve acceso a sus cuentas por primera vez me habían pedido que ayudara a organizar su papeleo después de un trimestre particularmente malo, me había horrorizado. Estaban a 3 años de la jubilación con 14.400.000 pesos en pérdidas de los 5 años anteriores. A su ritmo actual, habrían estado en una situación financiera inestable en una década. Así que lo arreglé. En silencio. Reestructuré toda su cartera, moví todo a vehículos que yo controlaba y pasé 6 años reconstruyendo su riqueza. Había convertido su casi desastre en 3.240 millones de pesos en activos gestionados. Todo mientras ellos se felicitaban por su perspicacia financiera y me recordaban que a mí simplemente no se me daban bien los números. Ahora, Sofía, dijo Tomás, volviéndose hacia mí con la sonrisa amable que los adultos dan a los niños en eventos de mayores. ¿Tienes algún ahorro para la jubilación que debamos tener en cuenta? ¿Un Afore, quizás? Incluso las pequeñas cantidades importan. Nada significativo, dije. ¿Ves?, se rió papá. Eso es lo que pasa cuando no priorizas la planificación financiera. Sofía aquí piensa que puede improvisar por la vida. Seguimos diciéndole que empiece a ahorrar, pero... Se encogió de hombros, como si mi incompetencia financiera fuera una peculiaridad adorable. Mi teléfono vibró en mi bolso. Lo miré. Llamada urgente de Solana Asesores. Disculpen, dije, levantándome. Tengo que atender esto. Por supuesto, cariño, dijo mamá. Tómate tu tiempo. Los adultos nos encargaremos de las cosas complicadas.
Salí al pasillo y contesté. ¿Habla Alejandra? Señorita Solana Reyes, es Jaime López, mi gerente de operaciones. Tenemos una situación. Ha llegado la solicitud de diligencia debida de Castillo. Piden total transparencia sobre las participaciones de la cartera de la familia Reyes. Se me encogió el estómago. Define total transparencia. Quieren conocer la estructura de titularidad real de todos los vehículos. Si cumplimos con la divulgación estándar, verán que Solana Asesores de Capital, es decir, usted controla el 95% de los activos de la cartera. Las sociedades instrumentales serán visibles. Cuando necesitan la información. Plazo estándar de diligencia debida, 72 horas. Me apoyé en la pared, pensando rápidamente. Durante 6 años, había mantenido este acuerdo porque mis padres nunca habían cuestionado su éxito. Simplemente habían asumido que eran inversores brillantes. Moverse a Castillo Gestión Patrimonial significaba escrutinio externo, análisis profesional y un descubrimiento inevitable. ¿Cuáles son mis opciones?, pregunté. Podría transferir todo de nuevo a su control directo antes de la divulgación, pero eso desencadenaría eventos fiscales masivos y probablemente les alertaría de que algo ha cambiado. Podría negarse a proporcionar la información, pero Castillo se retiraría y ellos se preguntarían por qué. O podría dejar que lo descubran. A través de la pared de cristal de la oficina de Tomás, podía ver a mis padres riendo, probablemente compartiendo otra historia sobre mi incompetencia financiera. Papá gesticulaba animadamente, mamá asentía. Parecían tan felices, tan seguros de su narrativa. Necesito pensar en esto, dije. Dame hasta mañana por la mañana. Entendido. Pero Alejandra, se van a enterar tarde o temprano. Castillo es bueno en su trabajo. Incluso si retrasa esto esta vez, cualquier asesor financiero competente detectará la estructura de propiedad en semanas. Terminé la llamada y me quedé en el pasillo un largo momento. 6 años de trabajo. 6 años salvando discretamente a mis padres del desastre financiero mientras ellos me trataban con condescendencia. 6 años dejándoles creer que habían triunfado por su cuenta. Y ahora se estaba acabando. Volví a entrar en la oficina. Tomás les estaba mostrando a mis padres una presentación sobre los servicios de Castillo Gestión Patrimonial, rendimientos históricos, testimonios de clientes, estructuras de comisiones. ¿Todo bien?, preguntó mamá cuando me senté. Bien, dije. Cosas del trabajo. Oh, ¿tienes trabajo ahora mismo?, preguntó papá, sorprendido. Eso es bueno. ¿De qué es? Consultoría, dije vagamente, la tapadera que había usado durante años. Bueno, algo es algo, dijo, volviéndose hacia Tomás. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso para consolidar nuestras cuentas? Necesitaré aproximadamente una semana para hacer una diligencia debida exhaustiva sobre sus activos actuales, dijo Tomás. Procedimiento estándar para carteras de este tamaño. Revisaré las estructuras de propiedad, los acuerdos de comisiones, el historial de rendimiento. Todo lo necesario para proporcionarles un asesoramiento óptimo. Eso suena exhaustivo, dijo mamá con aprobación. Me enorgullezco de mi minuciosidad, respondió Tomás, especialmente con carteras complejas como la suya. He notado que varias de sus participaciones están estructuradas a través de lo que parecen ser vehículos de inversión privados. Eso es una planificación patrimonial sofisticada, pero necesitaré entender la estructura completa para asesorarles adecuadamente. Papá agitó la mano con desdén. Nuestros asesores en Solana Asesores de Capital organizaron todo eso. Eficiencia fiscal, planificación patrimonial, ese tipo de cosas. Nosotros solo firmamos donde nos dicen que firmemos. Es inteligente confiar en los profesionales, dijo Tomás. Aunque me gusta entender exactamente quién controla qué, especialmente con la riqueza multigeneracional. ¿Tienen otros hijos además de Sofía que puedan estar involucrados en la planificación patrimonial? No, solo Sofía, dijo mamá, aunque hemos estructurado las cosas para que el dinero vaya a varias organizaciones benéficas si ella no puede administrarlo responsablemente. La queremos, por supuesto, pero, dejó la frase en el aire diplomáticamente. No quieren fomentar malos hábitos financieros, terminó Tomás. Lo entiendo completamente.
Estaban hablando de desheredarme mientras se sentaban sobre 3.240 millones de pesos que yo había generado porque pensaban que no podía manejar el dinero. Sentí que algo cambiaba en mi pecho. No era ira, exactamente, sino más bien claridad. De hecho, dije en voz baja, hay algo que deberían saber sobre la estructura de la cartera. 3 pares de ojos se volvieron hacia mí. Los de mis padres, indulgentes, los de Tomás, cortésmente curiosos. La estructura de propiedad es algo única, continué. La mayoría de las participaciones no están realmente a su nombre directamente. Bueno, no, dijo papá con paciencia, como si le explicara a una niña. Así es como funciona la inversión sofisticada, cariño. Fideicomisos, sociedades de responsabilidad limitada, vehículos de inversión. Es por motivos fiscales. Nada de lo que debas preocuparte. No estoy preocupada, dije. Solo estoy aclarando. La titularidad real de aproximadamente el 95% de los activos de su cartera la tiene en realidad Solana Asesores de Capital. La mirada de Tomás se agudizó. Eso es inusual. Típicamente, las firmas de inversión tienen autoridad discrecional, pero no la titularidad real. Eso significaría que ellos son los dueños de los activos, no nosotros, se rió mamá. No, no, Sofía, estás confundida. Nosotros somos los dueños de los activos. Solana solo los administra. De hecho, dije, sacando mi teléfono, Solana Asesores de Capital es dueña de los activos a través de una serie de vehículos de inversión y fideicomisos establecidos en los últimos 6 años. La estructura es compleja, pero la conclusión es clara, Solana Asesores de Capital controla el 95% de lo que ustedes consideran su cartera. La sonrisa de papá se desvanecía. Eso no puede ser correcto. Tenemos extractos, documentación de las cuentas. Tienen extractos que muestran los rendimientos de las inversiones gestionadas por Solana Asesores de Capital, estuve de acuerdo. Pero si leen la letra pequeña, cosa que supongo que nunca hicieron, verán que la estructura de propiedad real es más complicada. Tomás se desplazaba rápidamente por su tableta. Señorita Reyes, está diciendo que sus padres en realidad no son dueños de... Son dueños del 5%, dije. Aproximadamente 162 millones de pesos en participaciones directas. Los 3.078 millones restantes son propiedad de vehículos de inversión de Solana, con sus padres listados como titulares de interés beneficiario, sujetos a diversas condiciones. La habitación se quedó en un silencio absoluto. Sofía, dijo mamá con cuidado, no creo que entiendas de lo que estás hablando. Lo entiendo perfectamente, dije. Yo estructuré todo el acuerdo hace 6 años. Papá se rió, pero sonó forzado. Cariño, apenas puedes llevar las cuentas de una chequera. No estructuraste 3.240 millones de pesos en inversiones. Desbloqueé mi teléfono y abrí mi correo electrónico, girándolo para que pudieran ver la pantalla. Este es mi correo electrónico del trabajo. Alejandra Solana Reyes, fundadora y directora ejecutiva, Solana Asesores de Capital. Mamá se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos ante la pantalla. Luego su rostro se puso pálido. Eso es. Estás bromeando, dijo débilmente. No es broma, dije. Pasé a otra pantalla, el sitio web de mi empresa con mi foto profesional y mi biografía. Fundé Solana Asesores de Capital hace 8 años. Gestionamos 6.120 millones de pesos en activos para 73 clientes. 2 de esos clientes son Catalina y Roberto Reyes, aunque fueron añadidos a nuestra lista hace 6 años sin su conocimiento explícito. Tomás miraba fijamente su tableta, su compostura profesional resquebrajándose. Increíble. Usted es Alejandra Solana Reyes. Dio el discurso de apertura en el Congreso de Inversionistas Institucionales el año pasado. Su artículo sobre la estrategia de crecimiento agresivo fue revolucionario. Gracias, dije. El rostro de papá había pasado de la confusión al enrojecimiento. Esto es una locura. Estás diciendo que has estado gestionando nuestro dinero. Eso no es posible. Nosotros tomamos las decisiones de inversión. ¿De verdad?, pregunté con calma. Hábleme de la adquisición inmobiliaria de San Miguel de Allende. ¿Por qué eligió ese mercado?
Abrió la boca, luego la cerró. Solana lo recomendó. ¿Qué propiedad compraron específicamente? Silencio. ¿Y las inversiones tecnológicas de Guadalajara? ¿Qué empresas? ¿Cuál fue su tesis? Más silencio. ¿Las propiedades de Monterrey? ¿La posición en Reyes Tecnologías Médicas? ¿La cartera de bonos de mercados emergentes? La voz de mamá era apenas un susurro. ¿Estás diciendo que? Nada de eso fuimos nosotros. Hace 6 años, me pidieron que les ayudara a organizar su papeleo después de un mal trimestre, dije. ¿Recuerdan? Habían perdido 1.080.000 pesos en 3 meses por soplos de los compañeros de golf de papá. Estaban frustrados, abrumados, y le pidieron a su hija financieramente incompetente que al menos ordenara sus documentos para que pudieran encontrar las cosas. Lo recuerdo, dijo papá lentamente. Ordené sus documentos y lo vi todo. 25 años de inversión que les habían reportado exactamente 14.400.000 pesos, lo que suena impresionante hasta que te das cuenta de que en realidad habían contribuido con 28.800.000 pesos durante ese periodo. Habían perdido la mitad de su capital invertido por comisiones, malas decisiones y operaciones emocionales. Eso no es, empezó mamá. Tengo los registros, dije. Cada operación, cada pérdida, cada comisión. Estaban a 3 años de la jubilación con apenas lo suficiente para mantener su estilo de vida. A su ritmo de gasto, habrían tenido problemas en una década. Tomás seguía mirando su tableta. Los rendimientos de esta cartera son extraordinarios. 28% el año pasado, 31% el anterior. Este es un rendimiento de grado institucional. Gracias, dije. Trabajo duro para mis clientes. Nuestros clientes, repitió papá con voz hueca. Fueron mis clientes durante 6 años, confirmé. Reestructuré todo, moví sus activos a vehículos que yo controlaba, ejecuté una revisión completa de la cartera y reconstruí su riqueza. Esos 3.240 millones de pesos de los que están tan orgullosos. Hace 6 años, tenían 37.800.000 pesos en activos totales. Lo convertí en 3.240 millones. El silencio se prolongó, roto solo por el zumbido del aire acondicionado de la oficina. Finalmente, mamá habló, con la voz temblorosa. ¿Por qué harías eso? Si eres tan brillante financieramente, ¿por qué ayudarnos? ¿Por qué no dejarnos fracasar? Porque son mis padres, dije simplemente. Y a pesar de todo, a pesar de años de que me dijeran que se me da mal el dinero, a pesar de ser tratada con condescendencia, ignorada y como una idiota financiera, no quería que lo perdieran todo. Así que lo arreglé. ¿En silencio? Pero nos dejaste pensar que lo hicimos nosotros, dijo papá. Nos dejaste llevarnos el mérito. ¿Habrían aceptado mi ayuda?, pregunté. Si les hubiera dicho hace 6 años que quería gestionar su cartera, ¿habrían estado de acuerdo? ¿Habrían confiado en su hija del tipo creativo que ni siquiera sabía administrar un presupuesto? Ninguno de los dos respondió. Hice lo que tenía que hacer para ayudarles, dije. Construí una riqueza que no podrían haber generado por su cuenta, los protegí de sus peores instintos de inversión y convertí una jubilación modesta en una seguridad financiera genuina. Y lo hice todo mientras me recordaban, constantemente, lo mala que era con el dinero. Tomás se aclaró la garganta. No estoy seguro de dónde nos deja esto con respecto a la transición de la gestión de patrimonio. Les deja sin clientes, dije, porque si mis padres quieren transferir sus activos a Castillo Gestión Patrimonial, tendrán que solicitar esa transferencia a Solana Asesores de Capital. Como titular real del 95% de su cartera, yo tendría que aprobar cualquier movimiento de ese tipo. El rostro de papá pasó del rojo al morado. ¿Estás diciendo que podrías negarte? ¿Podrías quedarte con nuestro dinero? Legalmente, dentro de la estructura que creé, sí, dije. En la práctica, no voy a robar a mis padres. Pero sí voy a exigirles que tomen algunas decisiones. ¿Qué decisiones?, preguntó mamá con cansancio. Saqué otro documento en mi teléfono y lo deslicé sobre la mesa hacia Tomás. Esta es una propuesta que preparé esta mañana cuando me enteré de esta reunión. Opción 1. Sus padres reconocen mi papel como su asesora de inversiones.
Reestructuramos las cuentas para reflejar una titularidad transparente y yo continúo gestionando su cartera bajo términos fiduciarios estándar. Sus 3.240 millones de pesos permanecen intactos y siguen creciendo. ¿Y la opción 2? Preguntó Tomás, desplazándose por el documento. Opción 2. Liquido todas las posiciones mantenidas en vehículos de Solana en nombre de Roberto y Catalina Reyes, realizo todas las ganancias de capital y transfiero los ingresos después de impuestos aproximadamente 2.016 millones de pesos después de impuestos federales y estatales directamente a su control. Son libres de invertir con Castillo o con quien elijan. Los ojos de mamá se abrieron de par en par, 2.016 millones de pesos. ¿Qué pasa con los otros 1.224 millones? Impuestos, dije. Ganancias de capital sobre 6 años de rendimientos extraordinarios. Si quieren el control inmediato y romper nuestra relación profesional, ese es el coste. Papá estaba haciendo cálculos mentales, su rostro progresivamente más enojado. ¿Estás diciendo que perderíamos 1.224 millones de pesos solo para alejarnos de ti? Perderían 1.224 millones de pesos en impuestos para recuperar el control directo de sus activos y trabajar con un asesor diferente, corregí. O podrían reconocer que su hija financieramente incompetente es en realidad una de las mejores gestoras de patrimonio del país y seguir beneficiándose de mi trabajo. Tomás soltó un silbido bajo. Señorita Solana Reyes, esto es. Nunca he visto nada parecido. Yo tampoco, admití. Pero aquí estamos. Las manos de mamá temblaban. ¿Cómo pudiste hacernos esto? ¿Cómo pudiste mentir durante 6 años? No mentí, dije. Simplemente no corregí sus suposiciones. Cada vez que se felicitaban por inversiones brillantes, me quedaba en silencio. Cada vez que despreciaban mi inteligencia financiera, les dejaba. Cada vez que le decían a la gente que se me daba mal el dinero, sonreía y cambiaba de tema. Gestioné su cartera en silencio mientras ustedes se llevaban el mérito de un éxito que no se ganaron. Pero confiamos en Solana Asesores, dijo papá. Pensamos. Pensaron que estaban trabajando con extraños que respetaban su perspicacia financiera, terminé. Nunca hicieron preguntas. Solo firmaron documentos y cobraron cheques y le dijeron a la gente lo listos que eran. Esto tiene que ser ilegal, dijo papá desesperadamente. Debe haber leyes contra este tipo de engaño. Tomás negó con la cabeza. De hecho, por lo que estoy leyendo en esta documentación, es totalmente legal. Solana Asesores de Capital es una firma de inversión debidamente autorizada. La señorita Solana Reyes tiene todas las certificaciones requeridas. La estructura de propiedad es compleja pero legítima, y hay documentación aquí que muestra que ambos firmaron acuerdos que autorizan a Solana Asesores de Capital a tomar decisiones de inversión en su nombre. Firmamos esos papeles hace 6 años, protestó mamá. Bajo el consejo de nuestro asesor financiero, añadió papá. Siendo su asesora financiera Sofía, dijo Tomás en voz baja, ¿quién es Alejandra Solana Reyes? Mi teléfono vibró, Jaime de nuevo. La oficina de Castillo acaba de solicitar la divulgación completa de la titularidad. Se están moviendo más rápido de lo normal. Su decisión. Miré a mis padres, sus caras de asombro, su ira, su confusión. Durante 6 años, los había protegido mientras ellos me menospreciaban. Los había hecho ricos mientras me llamaban incompetente. Había asegurado su futuro mientras planeaban desheredarme por mi supuesta irresponsabilidad financiera. Necesito hacer una llamada, dije, levantándome. Tómense un tiempo para discutir sus opciones. Tomás puede explicar las implicaciones legales y financieras de ambos escenarios. Volveré en 10 minutos. Salí al pasillo y llamé a Jaime. ¿Se han enterado? Dije. Me lo imaginaba. ¿Qué quiere hacer? Prepara la documentación de la opción 2. Liquidación total de la cartera Reyes, menos el 5% que poseen directamente. Estructúrala para minimizar el impacto fiscal donde sea posible, pero prepárate para una salida completa. ¿Estás segura? Son muchas ganancias de capital. Estoy segura. Querían consolidar con Castillo. Que lo hagan. Pero lo harán con los activos que puedo transferir legalmente, no con la estructura que yo construí.
Esto les va a costar casi 1.260 millones de pesos. Les va a costar exactamente lo que vale su orgullo, dije. Envíame la documentación final en 1 hora. Terminé la llamada y me quedé en el pasillo, observando a través del cristal cómo mis padres discutían entre ellos, sus voces subiendo de tono. Tomás se sentó entre ellos, interponiendo ocasionalmente lo que supuse que eran realidades legales y financieras. Mi teléfono vibró con correos electrónicos entrantes, los documentos de liquidación que mi equipo ya estaba preparando. Cierres de cuentas, ventas de posiciones, cálculos de ganancias de capital. Todo lo necesario para deshacer 6 años de trabajo en 72 horas. Cuando volví a entrar en la oficina, mis padres me miraron como si fuera una extraña. Tenemos que hablar de esto, dijo mamá. Todo está sucediendo demasiado rápido. Necesitamos tiempo también. Tienen hasta las 5 de la tarde de hoy, dije, colocando un documento sobre la mesa. Esta es la opción 2, totalmente detallada. Si la firman, comenzaré la liquidación mañana por la mañana. En 30 días, tendrán aproximadamente 2.016 millones de pesos en activos líquidos después de impuestos, libres de toda carga. Pueden invertirlo como quieran, con quien quieran. ¿Y si no firmamos?, preguntó papá. Entonces pasamos a la opción 1. Sigo siendo su asesora de inversiones bajo términos transparentes. Ustedes reconocen mi papel y continuamos construyendo riqueza juntos. Pero el desdén se acaba. Las historias de se le da mal el dinero se acaban. Me tratan como la profesional que soy, o hemos terminado. Tomás se aclaró la garganta. Señor y señora Reyes, debo señalar que la oferta de la señorita Solana Reyes es notablemente generosa. Legalmente podría hacer esta transición mucho más difícil. La estructura que ha creado le otorga un control significativo. Un control que obtuvo mediante el engaño, dijo papá con amargura. Mediante la omisión, corregí. Nunca mentí sobre mis credenciales. Nunca preguntaron. Nunca afirmé ser incompetente. Lo supusieron. El único engaño fue permitir que siguieran creyendo lo que querían creer sobre mí. Los ojos de mamá se llenaron de lágrimas. ¿Cómo se supone que vamos a confiar en ti ahora? Confiar en mí, me reí, el sonido más áspero de lo que pretendía. Mamá, he sido digna de confianza durante 6 años. He hecho crecer su riqueza en un 8.400%. Les he protegido de cada caída del mercado, cada mala decisión, cada error costoso. He sido la persona más fiable en su vida financiera, y nunca lo supieron porque estaban demasiado ocupados diciéndole a la gente que no sabía administrar el dinero. Pero mentiste sobre quién eras. Usé un nombre profesional, Alejandra Solana Reyes. Solana por mi segundo nombre, Reyes por nuestro apellido. No es una mentira, es una identidad profesional. Mucha gente usa nombres diferentes profesionalmente. Tomás estaba leyendo los documentos de liquidación. Señor y señora Reyes, les aconsejo encarecidamente que se tomen el resto del día para considerar esto. Ambas opciones tienen implicaciones significativas. ¿Qué haría usted?, le preguntó papá directamente. Tomás vaciló. Profesionalmente, aconsejaría la opción 1. Su hija ha generado rendimientos extraordinarios. Su reputación en la industria es impecable, sin ánimo de hacer un juego de palabras. Marcharse les cuesta 1.224 millones de pesos y les hace perder el acceso a una de las mejores gestoras de patrimonio que he conocido. Y personalmente, presionó mamá. Personalmente, Tomás me miró, luego volvió a mis padres, me preguntaría si mi orgullo vale 1.224 millones de pesos y si puedo aprender a ver a mi hija por quién es en realidad en lugar de por quién supuse que era. La oficina volvió a quedar en silencio. Las 5 de la tarde, repetí. Comuníquenme su decisión. Salí, dejándolos con Tomás y los documentos y el peso de 6 años de conceptos erróneos derrumbándose a su alrededor. A las 4:47 de la tarde, sonó mi teléfono. Sofía, dijo. Su voz sonaba desgastada, agotada. O debería decir Alejandra. Sofía está bien, dije. Sigue siendo mi nombre. Hemos estado hablando toda la tarde, con Tomás, entre nosotros. Tu padre llamó a nuestro abogado, no vamos a firmar el documento de liquidación.
Sentí que algo se aflojaba en mi pecho que no me había dado cuenta de que estaba tenso. De acuerdo. Pero tenemos condiciones, continuó. Queremos transparencia de ahora en adelante. Reuniones mensuales para revisar las decisiones de la cartera. Y queremos entender cómo hiciste esto. Entenderlo de verdad, no solo asentir fingiendo que lo entendemos. ¿Puedo hacer eso? Tu padre quiere una disculpa. Me reí. ¿Por qué? ¿Por salvarles del desastre financiero? ¿Por generar rendimientos que nunca podrían haber logrado solos? Por mentir, dijo mamá. Por engañarnos. No, dije rotundamente. No me voy a disculpar por protegerme a mí misma mientras les ayudaba. Si papá quiere una disculpa, probablemente debería empezar por todas las veces que despreció mi inteligencia, menospreció mis capacidades y le dijo a la gente que se me daba mal el dinero. Cuando reciba esa disculpa, consideraré corresponder. Silencio en la línea. Entenderé eso como que mi padre no está de acuerdo con esos términos, dije. Sofía, hablo en serio, dijo mamá. Estoy dispuesta a trabajar juntos de ahora en adelante. Estoy dispuesta a ser transparente. Estoy dispuesta a ayudarles a entender el trabajo que he hecho. Pero no me voy a disculpar por ser buena en algo que me dijeron que se me daba mal. No siento haber triunfado en silencio mientras ustedes fracasaban ruidosamente. Más silencio. Luego, tu padre dice que aplazaremos la discusión sobre la disculpa. Elección inteligente. Envíenme una copia firmada de la opción 1 para el final del día hábil de mañana. Programaremos nuestra primera reunión oficial de revisión de la cartera para la próxima semana. Sofía, una cosa más. Sí. Tomás dijo algo que me ha estado molestando. Dijo que diste un discurso de apertura en alguna conferencia el año pasado sobre estrategias de inversión. El Congreso de Inversionistas Institucionales, confirmé. Mi discurso fue sobre el crecimiento agresivo en mercados emergentes. ¿Estábamos allí? Lo sabíamos. Cerré los ojos, recordando. Estaban allí. Papá te arrastró porque uno de sus compañeros de golf tenía un puesto. Se sentaron al fondo durante mi discurso. Después, en el almuerzo, me preguntaste qué pensaba del discurso de esa mujer. Te dije que pensaba que había señalado algunos puntos interesantes. Dijiste que parecía demasiado segura de sí misma para ser tan joven. A mamá se le cortó la respiración. Esa eras tú. Eras tú en el escenario. Era yo en el escenario, hablando de teoría de carteras a 1200 profesionales de la inversión mientras mis padres se sentaban al fondo y no reconocían a su propia hija porque llevaba ropa profesional y hablaba con autoridad. Oh, Sofía. Está bien, dije, y lo decía en serio. Vieron lo que esperaban ver. Siempre lo han hecho. Después de que terminamos la llamada, me senté en mi oficina, viendo la puesta de sol sobre la Ciudad de México. Mi teléfono vibró con los documentos firmados. Opción 1 aceptada. Mis padres elegían seguir trabajando conmigo, aunque todavía no entendieran del todo lo que eso significaba. Jaime llamó a mi puerta abierta. ¿La familia Reyes se queda? ¿Se quedan? Bien. Sus rendimientos en esa cartera son de sus mejores trabajos. Habría sido una pena liquidarla. Habría sido una pena, estuve de acuerdo. Pero lo habría hecho. Por orgullo. Por principios, corregí. Acepto que me subestimen. No acepto que me ignoren. Hay una diferencia. Él asintió y me dejó sola con el horizonte de la Ciudad de México y mis pensamientos. Mañana, llamaría a mis padres. Programaríamos esa reunión de revisión de la cartera. Empezaríamos el lento e incómodo proceso de reconstruir nuestra relación en términos honestos. Empezarían a aprender quién era yo en realidad en lugar de quién habían decidido que era. Pero esta noche, me permití un momento de satisfacción. 6 años de competencia silenciosa finalmente habían sido vistos. La hija a la que habían llamado financieramente incompetente se había revelado como la arquitecta de todo su éxito financiero. A veces, la mejor venganza no es una revelación dramática o consecuencias inmediatas. A veces, es simplemente ser tan bueno en lo que haces que, al final, inevitablemente, la verdad se vuelve imposible de ignorar.
Y cuando eso sucede, ver a la gente recalcular todo lo que creían saber, eso vale más que cualquier disculpa que pudieran ofrecer.